Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los tejidos vegetales. En un video anterior ya hablamos sobre los niveles de organización de la materia y hablamos de los tejidos animales. Quedamos que las células que son semejantes se agrupan en tejidos que realizan alguna función específica. Entonces, ahora toca hablar de los tejidos que conforman a las plantas. Y bien, vamos a empezar hablando de lo que es el tejido dérmico. Existen tres tipos de tejidos vegetales. El primero del que vamos a hablar es el tejido dérmico, que se compone por lo que es la epidermis, que es la capa celular más exterior que cubre las hojas, tallos y raíces de todas las plantas jóvenes. Cubre también flores, semillas y frutos. Está cubierto por una cutícula cerosa que reduce la evaporación del agua y protege a la planta de microorganismos que puedan invadirla y causarle algún daño. Además de que las células de las raíces no están cubiertas de cera porque éstas impedirían que la planta absorba agua y minerales. Algo que hay que resaltar aquí es que la epidermis se encuentra en plantas jóvenes. Aquí tenemos una imagen de cómo es la estructura. Tenemos lo que es la superficie de la hoja, luego tenemos lo que es la cutícula y abajo tenemos una célula epidérmica y por debajo vamos a tener una célula fotosintética. Más adelante vamos a ver las células que componen el tejido que realiza la fotosíntesis. Luego vamos a tener lo que es el tejido dérmico, el segundo tipo de tejido dérmico que es la peridermis. Bien, la peridermis va a reemplazar al tejido epidérmico en las raíces y tallos de plantas leñosas conforme envejecen. Bien, como acabamos de mencionar, la epidermis está presente en plantas jóvenes y cuando envejecen, la peridermis va a reemplazar estas células. Está compuesta por varias capas en la corteza de la parte exterior y esta capa de tejido se llama cabium de corcho. Estas van a producir paredes celulares gruesas e impermeables mientras crecen y luego van a morir al alcanzar la madurez. Entonces, esto es lo que es el tejido dérmico, la epidermis en plantas jóvenes y la peridermis en plantas más maduras o que envejecen y las células también mueren. La función de este tejido es que va a evitar la pérdida de agua y va a proteger a la planta de daños. Luego vamos a tener el segundo de tres de lo que es el tejido fundamental. Y el tejido fundamental va a constar de lo que es el parénquima. ¿Qué es el parénquima? Es el tejido fundamental más abundante que constituye la mayor parte del cuerpo de la planta joven. Células con paredes delgadas están vivas en la madurez y pueden seguirse dividiendo. Entonces, cuando una planta sufre algún daño mecánico por una herida, lo que es el parénquima va a encargarse de reemplazar este tejido y de regenerar a la planta. También las células del parénquima van a llevar a cabo la mayoría de actividades metabólicas de la planta, como lo que es la fotosíntesis, la secreción de hormonas y almacenamiento de nutrientes. Entonces podríamos decir que este tejido es uno de los más importantes de la planta y de igual manera ayuda a sostener el cuerpo de la planta. Luego vamos a tener lo que es el colénquima. ¿Qué es el colénquima? Va a constar de células alargadas poligonales que están vivas en su madurez, pero generalmente no se dividen, a diferencia de lo que es el parénquima, que son células vivas en su madurez y que se siguen dividiendo. Estas también las células del colénquima van a seguir vivas en su madurez, pero ya no se van a dividir. Va a proporcionar sostén para todo el cuerpo de las plantas jóvenes, no leñosas y los tallos de las hojas. Luego vamos a tener lo que es el esclerénquima. Es un tejido compuesto por células con paredes celulares gruesas y endurecidas. Su función es dar sostén y fortalecer el cuerpo de la planta. Y a diferencia de lo que son las células del parénquima y del colénquima que están vivas, estas van a morir después de diferenciarse. Y su principal función es que van a sostener tejidos vasculares y forman un importante componente de lo que es la madera. Bien, aquí podemos ver los tres tipos de tejido fundamental. En esta primera imagen vemos células parenquimatosas de una papa blanca.
En la segunda podemos ver células colenquimatosas de un tallo de apio. Y en la tercera vemos células esclerenquimatosas de una pera. Y por último vamos a tener lo que es el tejido vascular. Este tiene una función similar al de los vasos sanguíneos en los animales, que es transportar agua y sustancias disueltas por todo el cuerpo. Y vamos a tener dos tipos de tejido vascular, lo que es el xilema, que se va a encargar de transportar agua y minerales disueltos. Y esto va a ser en una sola dirección, ya que van a viajar solamente desde las raíces, que es la parte de abajo de la planta, hacia todas las partes del sistema de brotes. O sea que prácticamente el xilema va a transportar el agua y los nutrientes de abajo, desde las raíces, hacia arriba de la planta. Y contiene dos tipos de células conductoras, lo que son las traqueidas, que son células delgadas y alargadas, y lo que son los elementos del vaso, las cuales son un poco más gruesas en lo que es el diámetro. Aquí podemos ver en esta imagen lo que son las traqueidas, que es esta parte donde vemos células alargadas, que son como tubos delgados. Lo podemos ver igual de este lado. Las traqueidas son tubos alargados, mientras que los elementos del vaso son células en forma de tubo que son un poco más gruesas. Y después vamos a tener también lo que es el floema, que va a transportar una solución con gran variedad de moléculas orgánicas como carbohidratos, aminoácidos y hormonas, desde células que las sintetizan hacia otras células que requieren de este tipo de moléculas. Y el floema va a transportar líquidos hacia arriba y hacia abajo de la planta, o sea, prácticamente en cualquier dirección, a diferencia de lo que era el xilema, que solo era de abajo hacia arriba y solamente transportaba agua y minerales. El floema transporta agua con diferentes tipos de biomoléculas y en diferentes direcciones. Y aquí podemos ver cómo se compone el floema. Vamos a tener lo que es un elemento del tubo fibroso, que es un tubo de diámetro ancho, como lo podemos ver en esta imagen. Y en esta de acá, arriba, tenemos los elementos de tubo fibroso y células acompañantes, que también son células un poco más delgadas, las cuales sirven también para el transporte. Y tenemos aquí lo que es una placa fibrosa, la cual sirve para filtrar lo que es el líquido que transporta. Y bien, aquí tenemos un resumen de los tres tipos de tejidos vegetales. Tenemos el sistema de tejido dérmico, que se compone por la epidermis y por la peridermis, cuya principal función es proteger el cuerpo de la planta y regular el movimiento de oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua entre la planta y lo que es el exterior o lo que es el aire. Luego vamos a tener el tejido fundamental, que sería el más importante de la planta, teniendo parénquima, colénquima y esclerénquima, cuyas funciones serán realizar la fotosíntesis y, y la mayoría de actividades metabólicas en el caso del parénquima, almacenar nutrimentos y de igual manera el parénquima, y lo que es el colénquima y el esclerénquima van a sostener el cuerpo de la planta y fortalecer las fibras del xilema y del floema. Y luego vamos a tener el tejido vascular, que se va a encargar del transporte de nutrientes. El xilema transporta agua y minerales disueltos de abajo hacia arriba, y el floema va a transportar carbohidratos y otras moléculas orgánicas en todo el cuerpo de la planta. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y les haya servido. Y si fue así, entonces suscríbanse, déjenme un like y nos vemos en un próximo video en el que estaremos hablando de comunicación celular y también estaremos hablando de las partes de la planta. Nos vemos en un próximo video.